Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te doy la bienvenida al podcast Atención Selectiva. Así, con la voz un tanto tomada, pero con la misma pasión de siempre, iniciamos el capítulo 23 de la segunda temporada. No sin antes hacer un repaso de lo que ha ocurrido estas 2 últimas semanas, pues por motivos de salud no he podido publicar la semana pasada. Ya sé que os tengo mal acostumbradas, que me gusta publicar un episodio semanal, pero peor lo he pasado yo, creedme. Pero antes de empezar el capítulo de hoy, me gustaría hacerme eco de mi participación junto con el equipo Madre Esférico en su último artículo, Operación Elegir Colegio, Voces Expertas nos ayudan, en el que diferentes compañeros y compañeras de profesión, así como de otros campos relacionados con el mundo de la educación, hemos dado nuestra opinión en lo que ya es la guía definitiva para escoger colegio. Así que, si esta es tu situación, si este marzo tienes que decidirte por fin por el colegio de tus hijos, o si del mismo modo cambias de colegio, que sepas que Madre Esfera tiene un articulazo en el que diferentes personas hemos dado nuestra versión de lo que sería determinante a la hora de escoger colegio. Además, hemos sacado esta semana nuevo artículo en el blog, La romantización de la educación. Si quieres saber de qué va esto, si quieres saber esa crítica que hacemos a la visión idílica de la educación, no tienes más que entrar en nuestro blog www.atencionselectiva.com y leer nuestra última entrada. Y con esto ya empezamos con el capítulo de hoy. Justificación de la tarea en la infancia. En el capítulo de hoy, vamos a hablarte sobre la justificación de la tarea en la infancia, ya que cuando requerimos esfuerzo a un niño, a una niña, este o esta, como es lógico, demandará una justificación. Cualquier actividad que le propongamos a un niño, a una niña, que requiera un coste, especialmente si no es agradable para él, para ella, pasará a ser evaluada inmediatamente. Con total independencia de si este esfuerzo es necesario para llegar a una meta personal o para conseguir algo deseado, los niños se acostumbran a reproducir disonancias cognitivas, a pesar de que a mayor complejidad para conseguirlas, mayor será la percepción de éxito. Si quieres ampliar información sobre el concepto de disonancia cognitiva, también lo puedes hacer en nuestro blog al que ya te he remitido hace unos minutos. El caso es que este tipo de distorsión de la realidad que nos produce la disonancia entre tener que esforzarme y la procrastinación dirigida a realizar actividades más atractivas o lúdicas genera tensión y malestar. Atender a un cambio, a un proceso de trabajo que requiera de un esfuerzo específico, me sitúa en esa evaluación interna acerca de los costes y los beneficios. Si hago esto tendré que esforzarme, ergo, ¿me compensa el trabajo que tengo que realizar para lo que voy a conseguir? Así de simple, los niños también evalúan aquellas actividades que les suponen un esfuerzo y necesitan una justificación para entender el coste que produce este trabajo. Un ejemplo claro de este tipo de justificación son las tablas de multiplicar. Para un niño al que le cueste memorizar, tener que estar cantando y repitiendo una serie de números sin entender los beneficios que de ellas se derivan, supone una actividad que genera una gran disonancia cognitiva.
Por un lado sabe que lo tiene que hacer porque así se lo demanda su profesor, su profesora, sus padres. Pero por otro lado, si no comprende de su necesidad, su aprendizaje supondrá una meta poco atractiva y por tanto comenzará la disonancia. El malestar se produce en el punto en el cual se percibe la necesidad del aprendizaje, pero no se entiende su propósito, es decir, no está justificado el esfuerzo en la tarea. Evidentemente, el papel tanto del docente como del padre, de la madre, es fundamental en este momento para transformar las creencias iniciales en una actitud coherente con la meta a alcanzar. Esto es la justificación de la tarea. En el caso de que esta justificación, de que este sentido de la tarea no exista o sea vano, como en el ejemplo del aprendizaje memorístico de las tablas de multiplicar, se puede recurrir muy cautelosamente a un sistema de premios para facilitar el cambio de actitud, pero nunca al castigo. Porque así funcionan los premios y los castigos en relación a la justificación. La teoría de la motivación intrínseca nos dice que aquellas actividades que se realizan por placer tienen mejores resultados que aquellas que se realizan mediante premios. Es decir, una motivación intrínseca, fundamentada en el lado hedónico de la actividad, siempre será más productiva. Pero, ¿qué hacer cuando la tarea no demanda este tipo de motivación que procede del interés personal? Si queremos premiar para conseguir una conducta, habrá que tener en cuenta algunos preceptos. Para empezar, si la recompensa no es suficiente, la justificación se realizará en favor de no realizar la conducta, pues la evaluación costes-beneficios no es congruente. Pero es que además, a menor recompensa o premio que se ofrece por la realización de una tarea, más intensa será la voluntad a la hora de realizarla. En un primer momento esto parece una incongruencia, pero lo cierto es que numerosos estudios demuestran que las recompensas en materia de educación deben ser lo suficientemente grandes como para que los niños realicen la tarea, pero no lo suficientemente grandes como para que crean que la realizan por el premio. Para comprender esta casuística hay que entender que la justificación actúa como un diálogo interno en el cual el niño o la niña se dice a sí mismo, a sí misma, realizo esta tarea porque... Premios demasiado elevados pueden dar lugar a que se extinga la motivación intrínseca de la actividad o tarea, es decir, la motivación por el beneficio a la hora de aprender básicamente. En una situación experimental realizada por Lepper, Green y Nisbet en relación a los experimentos sobre la realización de tareas de TECI y alumnos, los psicólogos sociales observaron el interés intrínseco de un grupo de escolares en la realización de puzzles como tarea escolar lúdica. Entonces les brindaron a este grupo de niños una serie de puzzles y les dijeron que tras realizarlos les dejarían jugar con algo mejor. En otro grupo de niños con iguales condiciones no aportaron ninguna recompensa. A continuación se les dejó que todos jugasen a algo mejor o más divertido, aunque solo el grupo experimental con instrucciones creía que esto era mejor. Al terminar con el juego dirigido, se les requirió a los niños que jugasen con lo que quisieran. El grupo con instrucciones demostró menos interés en la realización de puzzles, actividad que en un principio generaba una respuesta intrínseca. Este experimento, entre otros ejemplos, nos muestra que el uso de recompensas debe ser medido rigurosamente y estar siempre en concordancia con la actividad a realizar. Por otro lado, en cuanto al castigo, este también puede generar disonancia. Los castigos, especialmente si son duros, sirven para que el niño deje de realizar una tarea, pero no transforman la actitud. Para hacer comprender a un niño que algo está mal, el castigo no nos sirve de nada.
pero el diálogo moral enfocado a una visión sobre lo que puede estar mejor, sí. De este modo, los niños dejan de realizar una conducta por el castigo y en su lugar buscan justificaciones en ese diálogo interno. No lo hago porque sé que está mal. En otra situación experimental, en este caso de Aronson y Carl Smith, se prohibió a un grupo de niños que tocaran un juguete que les resultaba muy atractivo de entre varios de una habitación. Igualmente, dividieron a los sujetos experimentales en dos grupos. A uno de ellos se les explicó simplemente que si tocaban ese juguete, el experimentador se enfadaría mucho, pero al otro grupo se les amenazó con un castigo: quitarles todos los juguetes. Al cabo de un rato, interactuando en la sala, se midió la resistencia de los niños a la hora de jugar con el juguete señalado. Los experimentadores descubrieron que los niños a los que se les había hablado de consecuencias negativas desde el lado moral se sintieron menos atraídos por el juguete. En cambio, aquellos a los que se les propuso el castigo no pudieron resistir la tentación de cogerlo en la mayor parte de los casos. En conclusión, los esfuerzos requieren justificaciones que no siempre nos convencen, teniendo en cuenta nuestro diálogo interior. Por este motivo, la motivación se nos muestra como la piedra angular en el aprendizaje. Una actividad motivadora no necesitará de premios o castigos, pero ¿lo son todas las que proponemos tanto en el hogar como en el colegio? Evidentemente no, pero no por ello debemos dejar que nuestra infancia deje de realizarlas. Por tanto, la medida de lo requerido junto con la medida de lo ofertado será la clave para conseguir unos frutos que cuando florezcan son la mejor recompensa. La cita de la semana. Y la cita de esta semana, en tiempos tan revueltos y convulsos, en donde la educación para la paz debiera ser una de nuestras máximas, es del Mahatma Gandhi. Y dice así: la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. Ahí te la dejo para que la reflexiones, para que la repienses y para que te sirva de inspiración en todo el fin de semana que está por empezar. Yo me despido. Hasta aquí el episodio de hoy, episodio número 23 de la segunda temporada. No sin antes decirte que si consideras que este contenido lo puede aprovechar ese amigo que tienes, ese compañero, esa compañera, si consideras en última instancia que puede ser de beneficio para cualquier persona que conozcas, te animo a que lo compartas, a que se lo envíes a ese que todavía continúa poniendo los castigos, a esa profesora, a esa mamá que considera que castigando todo es mejor, a esos que se abanderan con las actividades que no tienen sentido, esas repeticiones constantes para llegar a un resultado, a un objetivo. Te animo a que tengas la valentía de compartirlo con quien consideres oportuno, para reflexionar, para aprender un poquito más o para quien le pueda servir de ayuda. Y con esto me voy dándote las gracias por estar aquí una semana más. Y como siempre, aunque ya lo entrecomillo, nos vemos para la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, amigos.